Buenos días a todos. Bueno, con Andrei, como sabemos, como habíamos quedado aquí, nadie presenta a nadie, o casi nadie, porque prácticamente nadie necesitamos que nos presenten. Nos conocemos ya de hace tiempo, pero bueno, por algunos estudiantes que puedan haber, que no me conozcan, a Antonia Huertas, yo soy profesora en el Departamento de Informática de la Universitat Oberta de Cataluña. Y una cosa aún más importante, que mi directora de tesis fue Mayra Manzano. Entonces, en fin, tuve esta enorme suerte y privilegio y después poder continuar trabajando con ella pues hasta hace nada. Bueno, es que estamos todavía, que tenemos ahí un par de cosas por acabar. Bien, después... Hoy ya sabemos todos que es el gran día, el Día Mundial de la Lógica, y en el sorteo que se hizo de a quién le tocaba hablar de qué, pues a mí me tocó precisamente esta charla, Día Mundial de la Lógica, que claro, cuando dije, digo, bueno, puedo acabarla en 1 minuto, pero me dieron 30 minutos, entonces aquí es el problema que he tenido hoy, porque esto era bastante fácil de decir. He pensado pues hacer un pequeño repaso de cómo ha sido, ¿no?, llegar hasta aquí. El día, en realidad ya llegaremos a los antecedentes, pero podemos empezar la historia cuando se presenta el 13 de septiembre del 2019 por parte de Brasil una petición en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. La petición de que se conmemorase un Día Mundial de la Lógica desde la UNESCO. Esta petición iba acompañada de un enorme documento que seguramente muchos de vosotros ya habéis leído y en el cual tenían que explicar a gente que no era del ámbito de la lógica por qué era tan importante hacer esto. Algunos de los puntos de justificación de ese documento, que como sabemos pues, tuvo efecto, ¿no?, al final consiguieron convencerles, los he puesto aquí. La capacidad de pensar es una característica de la humanidad, eso está muy resumido, pero venía a ser como la primera frase, ¿no?, una frase donde resalta la palabra humanidad. Y la lógica, se defendía a la lógica como que justamente era la disciplina que investigaba el razonamiento y que era fundamental, importante en muchas disciplinas científicas y en filosofía. Me he dejado aquí filosofía, lo siento, matemáticas, física, lingüística, informática, ciencia y tecnología. Se puso mucho más el acento, todo hay que decir, en este documento, la parte científica y tecnológica, y quizás por eso no me aparece, pero es obvio que es fundamental la filosofía y la filosofía en todos los ámbitos del conocimiento. Y comparte los principios con la argumentación, el diálogo, y esta tercera parte también era muy importante a la hora de defender la importancia de la lógica en la historia de la humanidad. Y el tercer punto, que era la poca conciencia pública que hoy en día había de la importancia de esta disciplina. La finalidad, por tanto, decían en el documento que presentaba Brasil, era promover el desarrollo de la lógica, su investigación y su docencia, sobre todo, mejorar la comprensión pública de la lógica, que llegase a la gente, esa importancia, y promover, por tanto, una cultura de la paz que debía basarse en el diálogo y en el entendimiento mutuo. Por cierto, palabra que aquí tenemos cada día, sí, cada día no, la necesidad de diálogo, especialmente los que venimos de Cataluña. En fin, resultó convincente. Finalmente, el día que se proponía, que fue el día que aceptaron, fue el 14 de enero, ya sabéis, porque es el nacimiento de Alfred Tarski y la muerte de Kurt Gödel, dos de los más importantes lógicos de la historia. Y los antecedentes que habían habido explicaron que ya se había organizado un primer día de la lógica a nivel mundial, que fue justamente el 14 de enero del 2019, que aquí en Salamanca también realizasteis un acto, por iniciativa de instituciones que tenían relación con estas disciplinas de las cuales la lógica forma parte. Y se organizaron pues, en muchísimas ciudades de todo el mundo, pero de alguna manera coordinadas, talleres, conferencias, simposios, etc. Efectivamente, como sabemos, pues hoy es el
World Logic Day de la UNESCO. Esto es lo que podemos ver hoy si entramos a la página web de la UNESCO y, por tanto, pues, anunciado a nivel mundial. Entonces, aquí aparece, bueno, el texto es muy interesante, el texto que aparece, os animo a que lo leáis, porque es un texto escrito justamente para la divulgación de la importancia de la lógica. En la última frase de este texto dice: "Logic as the investigation on the principles of reasoning has been studied by many civilizations throughout history, and since its earliest formulations, logic has played an important role in the development of philosophy and the science." Digamos, la razón fundamental de hacer este día. Por tanto, a partir de hoy ya tenemos un día para celebrarlo, aunque ya hubo un día, ¿no? Y esto nos lleva, pues, a un pequeño problema que nosotros quizás deberíamos intentar resolver, las paradojas precisamente del Día Mundial de la Lógica desde este primer instante. Ya tenemos, yo creo, unas nuevas paradojas para añadir. El primer Día Mundial de la Lógica no es el primer Día Mundial de la Lógica. Esto tenemos que resolverlo antes de que alguien nos pida razón. Bueno, en este caso la solución es fácil de esta paradoja, ¿no? Son dos expresiones que hacen referencia, ¿no?, a diferentes, los significados no son el mismo. Pero tenemos otra paradoja, que esta es mucho más complicada. Aparte de que yo ya había acabado mi charla, pero todavía tengo 20 minutos más, y es que la primera actividad del Día Mundial de la Lógica, o sea, esta presentación, no es una de las actividades del Día de la Lógica. No es una conferencia, no es un seminario, no es una charla. En realidad no tiene que ver con la lógica, prácticamente, más bien con la UNESCO. Y aquí, pues, no es tan fácil de resolver, porque se parece mucho a la paradoja de Russell o la del bibliotecario, la del catálogo, ¿sabéis?, ¿no? ¿Qué pasa si una biblioteca reúne los catálogos de todos los catálogos que no se contienen a sí mismos? ¿Este catálogo está o no está en la biblioteca? Solo puede estar si no está. Y un poco nos encontramos así, con el problema de realmente, a nivel de es la primera vez que se ha celebrado el Día Mundial de la Lógica, ¿es hoy o fue el año pasado? Bueno, aquí yo esto lo pensé ayer, ha sido una cosa, me tenéis que ayudar, pero no sé. Yo propongo dos maneras de resolverla. Una, que la veo complicada, porque es la solución que dio la lógica. Y claro, necesitaríamos pasar unos 2000 años más a ver qué pasa, o haberla vivido, ¿no? 2000 años de historia para resolver la paradoja. Y la segunda, que quizás en estos 20 minutos sí que podamos, es, bueno, una solución lógica, que es, ya que me quedan 15 minutos, pues incluir una actividad en esta presentación, ¿no?, que ya podamos decir que es una actividad del Día de la Lógica. Y entonces, pues mira, he pensado una muy sencilla, una conferencia muy fácil, porque me lo habéis puesto muy bien todos los que hablasteis ayer y los los que hablarán hoy, que es, pues, hacer un pequeño repaso de estos 2000 años de la historia de la lógica. Y me gustó mucho, María José, cuando dijiste sí, que la historia de la lógica, pues, es un batiburrillo, ¿no? Los lógicos han ido haciendo sus lógicas, sus descubrimientos, sus avances. Y sí, quizás cuando entramos directamente en cada uno de ellos, como ayer tuvimos la oportunidad de hacer, gracias a las estupendas charlas que tuvimos aquí, sí que parecen, ¿no?, estos a veces desconexos, ¿no? Como tú decías, nadie gana a nadie porque todo tiene un sentido cuando lo miras en sí mismo, pero mirado a vista de pájaro, como yo pretendo hacer ahora un pequeño repaso. No soy experta en historia de la lógica, así que si los expertos que estáis aquí me echáis una mano también, si hago algo que no corresponde. Pues a vista de pájaro, la verdad es que sí que se ve una cosa compacta y bonita,
Claro, ¿dónde empezamos? Es más de 2000 años, ¿no? Empezar, yo creo que no hay ninguna discusión que tenemos que empezar en la Grecia clásica y el nacimiento de la filosofía, como conocemos aquí. Yo he pensado hacer este pequeño repaso, como veis, aquí se ve un poco el formato, como lo he pensado, es bueno, mencionar algunos de los autores más conocidos o significativos, a través de sus obras más importantes, y intentando sintetizar en algunos conceptos o ideas de qué es aquello que en la historia de la lógica pues ellos nos ofrecieron. Aristóteles, todo el mundo ya sabe, fue la primera vez que tenemos bien organizado en su obra, en realidad son un conjunto de obras en el órgano, el razonamiento de una manera formal. Este es el gran primer paso que le debemos. La sistematización en general de la inferencia y pues la validez versus verdad, es decir, la distinción entre la validez del razonamiento y lo que sería la verdad, ¿no?, de la oración. Olvidados durante mucho tiempo, pero sabemos hoy que muy importantes, y recuperados posteriormente en diversos momentos de la historia, hay toda la lógica de la escuela de los estoicos, que son, bueno, de ellos fueron los primeros en abordar la modalidad condicional material y la diferenciación del significado y de la verdad, que también íbamos avanzando. Bueno, evidentemente son conceptos como hoy los nombraríamos, es muy diferente de cómo ellos los nombraban. Y aquí sí que he querido añadir, como veis, más allá de Grecia, porque siempre nos lo saltamos, pero yo creo que es muy interesante y que quizás sería interesante también abordarlo y estudiarlo, que son escuelas muy importantes que hubo a principio del milenio, las escuelas de lógica hindú y la lógica budista, que trabajaron intensamente en la formalización de la inferencia, porque ellos la necesitaban especialmente para fundamentar sus filosofías, igual que había pasado aquí. Rápidamente, la lógica medieval, que también es otra que yo por lo menos pues, no la conocía, no la he estudiado, pero que debemos mucho, aunque no parezca. De los lógicos musulmanes que habían retomado la tradición aristotélica y que de hecho son los que la transportan de nuevo a nuestra cultura y la conservan, destacamos evidentemente a Avicena y Vicena, que he puesto estos tres elementos con palabras obviamente modernas, con expresiones modernas, para ver que aunque fueron unos transportadores de Aristóteles, de hecho ya había mucha innovación. Se encuentra en Avicena una especie de cálculo proposicional, un primer intento, también unos primeros elementos de lógica temporal y modal, y también una cierta lógica inductiva. No podemos decir que es un cálculo per se, pero ya él añadió y él digamos, inventó o produjo su propia lógica más allá de la aristotélica, y que fue justamente la que en todo el mundo musulmán tuvo, digamos, fue la que se transmitió y la que tuvo más recorrido, más que la aristotélica. En Europa pues tenemos la escolástica y destacado a Occam como uno de los nombres pues, más conocidos, y a la Suma Lógica en Mara, como no, que tan famosa es aquí en Salamanca. Entonces llegamos en este pequeño recorrido, ya estamos llegando a una cosa muy curiosa que pasó y que extrañamente en 1200, en Ramón Llull, tan pronto como finales del 1200, hace un trabajo muy extraño y que después ha sido recuperado como uno de los quizás inicios de la idea de cálculo. La idea de cálculo, Manuel, tú de esto nos podías explicar mucho, ¿no? Manuel Crescencio, que habías estudiado. Y también tenemos, pero ya posteriormente, a Leibniz, que retoma esta idea, la lógica como un proceso combinatorio, en su obra Calculus Rationator, pero todavía aquí lo he titulado hacia la idea de cálculo, hacia la idea de cálculo.
no podemos todavía considerar que es un cálculo como hoy lo llamaríamos. Y al mismo tiempo que Leibniz está dando este paso importante, hay otro camino, ¿no?, que se va siguiendo en la historia de la lógica, que es, bueno, aquí he puesto este título periodo estéril porque lo he encontrado por allá, pero sería discutible, quizás debería tachar esto. Pero es como es un momento en que el poder del empirismo en las ciencias hace que también, deriva también en que toda esta otra tradición más formalista de la lógica, con la obra de Francis Bacon, Novum Organum, que justamente le llama así porque quiere distinguirlo, ¿no?, de la tradición que venía de Aristóteles y presentar el razonamiento inductivo y poner la hincapié en que la base debe ser siempre empírica, aparte de los hechos. Y John Stuart Mill, que aún más va más allá y prácticamente considera que la lógica es una rama de la psicología, sería, ¿no?, esta línea del psicologismo en la lógica que, como muy bien nos explicaste, María José, ayer, pues acaba con Frege, pero quizás sí también hay que mencionar antes, ¿no?, sobre todo los que venimos del ámbito de la lógica matemática, a George Boole, que es un personaje muy importante que también fue como, ¿no?, tuvo un momento, se le ocurrió una locura que demostró ser muy, muy importante. En su libro Análisis matemático de la lógica, se le ocurre que podrían ser fórmulas algebraicas, podía formalizar con fórmulas de la matemática y que la verdad podría ser considerada una cierta función matemática también, ¿no?, las famosas tablas de verdad que conocemos. Entonces, empieza esta otra línea del logicismo que es justamente una respuesta contraria al psicologismo, que es ir acercando la lógica más y más a la matemática. Aquí faltaría la otra parte de la frase, que sabemos que pasó con el programa de Hilbert, que Víctor nos explicó también. También la matemática es lógica. Se empieza a producir este fenómeno que justamente produjo en el ámbito de la lógica, podríamos decir, una revolución tremenda. Frege, nada más que añadir, que ayer nos lo explicó muy bien María José. Él presenta un sistema axiomatizado de la lógica proposicional, es decir, es la proposición la que ocupa el elemento central, y los conceptos también como funciones, en aquellos niveles que él propone. El tercero de este fenómeno, Bertrand Russell, con su Principia Mathematica, que también escribe con Whitehead, y donde aparece justamente la paradoja de Russell para decir que el sistema de Frege y el programa de Frege tenía un problema, digámoslo así, y que él intenta resolver precisamente con este sistema, creando el sistema de tipos. Aquí, yo he pensado, podría digamos, acabarse un poco, ¿no?, pero acabarse lo que sería esta tradición, pero me he esperado a la siguiente, y vienen aquí en esta pantalla que tenemos ahora digamos, los dos personajes más importantes del día de hoy, Alfred Tarski y Kurt Gödel, que justamente no es por casualidad, no es porque sea el Día de la Lógica que aparecen juntos, es porque ellos son los grandes representantes de justamente este otro momento, ¿no? La lógica y la metalógica se encuentran. Todavía podemos decir que estamos dentro de lo que sería considerada la lógica clásica, ¿no? Y con ellos, pues la revolución que había empezado con Frege, bueno, llega a sus máximos niveles. Alfred Tarski he destacado la verdad y la consecuencia lógica y el concepto semántico de la satisfacción lógica. Efectivamente, este sería su gran innovación, la de separar el metalenguaje y lenguaje y la correspondencia entre elementos del lenguaje y de la interpretación. Entonces, toda la revolución en lo que hay en la parte de la semántica de la lógica clásica. Y Kurt Gödel, que con su teorema de completud o completitud y de incompletud,
lo que hace es justamente llevar al máximo el logicismo, podríamos decir, y el programa de Hilbert justamente para destrozarlo. A partir de Kurt Gödel sería, digamos, el final de aquella ilusión de que la lógica y la matemática podrían, ¿no?, una a la otra retroalimentarse. Y con ellos, con Church, con Turing y con Henkin, que están puestos en la misma diapositiva, me gustaba porque como nos explicó Mara ayer, Turing y Henkin habían sido estudiantes de doctorado de Church. Vaya par de discípulos y vaya maestro. Con ellos yo he titulado que sería Los límites de la lógica clásica. Hasta aquí ha sido más o menos posible, me ha sido posible hacer como un recorrido, hacer como un camino que ha visto de pájaro, como una carretera que va ensanchándose, aflojándose, por momentos se bifurcan dos, pero se vuelve a encontrar. Pero con los modelos formales de la computabilidad, el cálculo lambda, que es tan fundamental para lo que vino después, y la tesis de George Turing, como nos explicó ayer también, hablaste de ella, Mara, ¿sí? Y Henkin con sus avances en lógica algebraica, pero sobre todo con los teoremas de completud y los avances en teoría de modelos, llegarían a enseñarnos justamente eso, los límites de ese camino único, más o menos ancho, que venía desde Grecia, y después de ellos, pues yo lo he titulado así, un poco de una manera muy sencilla, podríamos entrar en más, pero lo he titulado como una diversificación y ramificación de la lógica. Por un lado, la teoría de conjuntos como un camino que derivó muy importante, pero como alejándose de otras tradiciones y que forma parte básicamente del ámbito de las matemáticas. La teoría de la computabilidad y la recursividad, que fue el otro camino que apuntaba a lo que son las ciencias de la computación. La teoría de modelos, que sería una parte más de un ámbito más de la lógica, sería quizás lo que quedaría de esa lógica clásica, ¿no?, de la teoría de modelos que seguiría adelante, y toda otra amplias ramas con pequeñas ramificaciones que las he llamado estas lógicas filosóficas y matemáticas, que cada uno empezaba a tirar de diferentes hilos para abordar diferentes cuestiones. La lógica temporal, las modales, mención muy especial a Arthur Prior y a Saul Kripke, dos grandes lógicos también, la lógica difusa, la intuicionista, la epistémica. Y bueno, de hecho aquí finalizaba, faltan muchísimos nombres en la historia de la lógica, muchos nombres de ellos y de ellas. No tenemos aquí a Eulalia, porque también ha habido muchas lógicas importantes. Podemos pensar en Ada Lovelace, que fue recuperada por Turing y que mencionada especialmente como la gran inspiradora de su teoría. Podemos tener a Ruth Barkan, que tan importante ha sido en la lógica modal, a Susan Haack, para mí fue muy importante en el momento de hacer mi tesis, porque con su libro de Debian Logic me abrió un aparador muy interesante. Y claro, por supuesto, tenemos a Mara Manzano aquí en Salamanca. ¿Qué te voy a decir? Que, bueno, ya lo habéis dicho todos, si hay alguien de quien depende que el máster haya tirado adelante, todos lo sabemos, ha sido Mara, es obra de todos, ¿no?, de todos y todas, pero es algo muy importante para España, y yo creo que Mara, entre otras cosas famosas, como tus cuentos para Ulises, quedará esto. Así que hoy
feliz Día Mundial de la Lógica para todos. Y ya sé que no quieres que lo diga, pero como mañana es el cumpleaños de Mara, pues también feliz Día de la Lógica mañana para nuestra lógica, que es Mara Manzano, que quizás a partir del año que viene, quizás el Día de la Lógica nosotros tenemos que celebrarlo en 2 días, ¿no? No solo uno, y además como están seguidos, pues lo podemos hacer fácilmente. Así que muchas gracias y que tengamos un buen día.